Hola, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas noches, doctorita. Sí, es buenas noches o buenas tardes. Ya vamos a comenzar entonces con el tema. Desde este tema ya no entra, ¿no? Entra para el segundo parcial. Las enfermedades ambientales vamos a revisar. Las enfermedades ambientales, tenemos que saber que el medio ambiente se divide en dos grupos, que son el externo, el que todos compartimos, ¿no? Y el interno y ocupacional son los que comparten en pequeñas y grandes poblaciones. Por ejemplo, el ocupacional, ¿no? De un personal médico que trabaja en un hospital, ese sería su medio ambiente interno. Además, nuestro medio ambiente personal, cuando trabajan en un servicio, ¿no? O en un consultorio, ese ya sería su ambiente, medio ambiente personal. Las enfermedades ambientales son trastornos causados por la exposición a sustancias químicas o físicas de este medio ambiente, ya sea en el lugar del trabajo o el medio ambiente personal, incluyendo algunas enfermedades nutricionales. Entonces, se ha estudiado a nivel mundial la carga global de la enfermedad, que ha determinado que estas son las 5 principales causas de enfermedad a nivel mundial. La desnutrición ocupa el primer lugar como de morbilidad y muerte prematura. Constituye 1/3 de la carga, especialmente en los países en desarrollo, ¿no? En Sudamérica. La cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular, los ACVs, en países desarrollados. En tercer lugar están las enfermedades infecciosas, que constituyen 5 de las 10 causas principales de muerte, ¿no? Igual las enfermedades infecciosas es más frecuente en los países en desarrollo. La mortalidad infantil ocupa el 4º lugar, secundario a neumonía, enfermedades diarreicas, malaria, sarampión, problemas perinatales o neonatales. Esto también se observa en América, en Sudamérica, en países en desarrollo, ¿no? Y son enfermedades prevenibles, pero que por la forma en que vive, ¿no? La población con el nivel de salario, de todo eso, entonces eso afecta para que esto ocupe ya el 4º lugar, ¿no? Luego están las enfermedades infecciosas emergentes, las cepas y organismos de nueva evolución, como el coronavirus, ¿no? Patógenos endógenos en otras especies, el VIH, el síndrome respiratorio agudo, el dengue. También las bacterias y riquecias ocupan el 54% y el virus en un 25%, las infecciones virales, ¿no? Entonces habrá que hacer un nuevo estudio después de que pase la pandemia para ver si estas enfermedades infecciosas emergentes, cuando pasan de las infecciones de los animales al ser humano, si han subido del 5º lugar, ¿no? Tal vez si han subido hasta el 3er lugar, no sé, habrá que ver cuando pase la pandemia, ¿no? Para ver si ha subido. Las enfermedades ambientales, el cambio climático también es muy importante sobre la salud. Se ha visto que en los últimos años está aumentando la temperatura. Hasta el 2010 ha aumentado 0,5 grados centígrados la temperatura y para el 2100 se prevé que va a aumentar hasta unos 2 grados centígrados y eso va a afectar, ¿no? Sobre la salud porque va a producir un derretimiento de los polos. Entonces el derretimiento de los polos va a producir que aumente el nivel del agua
en los mares, y va a haber algunas poblaciones que son costeras que van a estar con constantes inundaciones. Y si esto ocurre en poblaciones en desarrollo, se va a constituir un problema, ¿no?, de mucha contaminación y de nuevas enfermedades, ¿no?, que van a emerger. También se ha visto que el cambio climático está afectado por la eliminación del CO2. El CO2 se produce por la combustión del carbono. Esto sube a la atmósfera y va a ir destruyendo la capa de ozono. La capa de ozono es la que nos protege de los rayos solares, ¿no? Entonces va a ir perforando y va a aumentar con eso más todavía la temperatura, ¿no? Y va a haber mayor derretimiento de los polos. Entonces se está buscando una forma de disminuir ese cambio climático, utilizando ya no la quema del carbono, utilizando los combustibles, ¿no?, los fósiles como la gasolina, sino usar otros medios, por ejemplo, los carros eléctricos o los que funcionan con rayos solares, ¿no?, los paneles solares. Entonces eso va a disminuir que este cambio climático se favorezca. Además, también se ha visto en el mar que ha habido una disminución de las diatomeas, ¿no?, que eran las que absorbían el carbón y inhibían la eliminación del CO2. Como se ha visto que esto es un problema a nivel mundial, se ha hecho una cumbre en París, el Tratado de París, ¿no?, que consiste en disminuir la emisión de CO2 a nivel mundial, del cual son parte varios países, ¿no?, que dependiendo del gobierno han ido saliendo de ese tratado, ¿no? Entonces, eso tiene el fin de disminuir, ¿no?, la eliminación del CO2. Para que ustedes puedan ver o entender un poco más del cambio climático, acá están unos enlaces que pueden ver. Entonces, ese cambio climático que va a producir enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, epidemias de gastroenteritis y enfermedades infecciosas. Esto es por las constantes inundaciones, son las inundaciones, las tormentas, todo eso va a producir, ¿no?, muerte, contaminación en los países que viven cerca de las playas y pueden producir, ¿no?, procesos infecciosos. Enfermedades infecciosas transportadas por vectores. Cuando hay estas catástrofes, entonces los cadáveres no se recogen, entonces ahí van migrando vectores, ¿no?, y esos ya empiezan a producir enfermedades. La malnutrición, consecuencia de todo esto, la gente no va a trabajar, entonces no va a recibir ingresos económicos y va a tener una desnutrición. ¿Cuáles son los principios de ese Tratado de París que se ha hecho? Es desarrollar nuevos métodos de producción de energía que no dañen el medio ambiente y no contribuyan al calentamiento global. Este es el fin, ¿no? La toxicidad de los agentes químicos y físicos se estudia mediante la toxicología, donde define como veneno a toda sustancia que dependiendo de la dosis se va a convertir en un veneno, ¿no? Los xenobióticos son sustancias químicas exógenas del medio ambiente. Los disolventes y algunas drogas son lipofílicos, es por eso que pueden atravesar fácilmente la membrana celular, porque es una bicapa lipídica y entonces tienen sus efectos tóxicos más rápido, ¿no? Otros agentes químicos necesitan
que se produzca la detoxificación, que es una metabolización que produce productos hidrosolubles inactivos en algunos agentes químicos, ¿no? En otros se pueden activar en el organismo y van a formar estos metabolitos tóxicos a través de reacciones con este catalizador que es el sistema enzimático del citocromo P450, que pueden producir especies reactivas de oxígeno, y hemos visto que estas especies son las que producen daño, ¿no? En los tejidos, porque tienen un electrón impar y van destruyendo todo, ¿no? Entonces, los agentes tóxicos químicos pueden ingresar a nuestro organismo a través del aire, del agua o del suelo. Una vez que ingresan al ser humano, pueden ingresar por vía respiratoria, tópica o gastrointestinal. En el sistema circulatorio se puede absorber, donde se va a distribuir a los tejidos. Si se metaboliza, puede producir, ¿no?, metabolitos tóxicos, o también puede formar metabolitos inactivos, que luego se van a almacenar y se van a excretar en las heces o en la orina. Todo depende mucho del metabolito o de la sustancia química que se forma, ¿no? La contaminación ambiental en el aire externo en las naciones industrializadas. Se ha estudiado mucho la niebla tóxica, que está constituida por los gases que eliminan, ¿no?, los tubos de escape de los autos, los compuestos de nitrógeno también que se almacenan a nivel del suelo. Este es el aire externo, ¿no? El ozono se produce por la interacción de la radiación ultravioleta y el oxígeno. Tienen que apagar su micrófono. Entonces hay una interacción de la radiación ultravioleta y el oxígeno molecular en la estratosfera que va a conducir a formar este oxígeno con subíndice 3, ¿no? Entonces, esta capa de ozono nos va a proteger a nosotros, a la corteza terrestre, de la radiación solar. El sol emite radiación que si llegaría directamente a la Tierra, aumentaría también, ¿no?, la temperatura y también produciría daño en el ser humano. Se forma esta capa de ozono que protege y que con el CO2 va perforando esa capa de ozono y ahí es donde se produce, ¿no? El ozono también puede estar a nivel del suelo por reacción de óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles que son los tubos de escape, ¿no?, y las emisiones industriales. Esta toxicidad del ozono, especialmente del ozono a nivel del suelo, produce radicales libres sobre las células alveolares de tipo 1, que está a nivel del sistema respiratorio, que van a liberar mediadores inflamatorios y va a desencadenar el proceso inflamatorio. El hollín también es una materia en forma de partículas que se forma por la emisión de las centrales eléctricas de carbón y petróleo y tubos de escape también, ¿no? El hollín se ha visto que está asociado al cáncer de testículo, ¿no? Es por eso que en los que limpiaban las chimeneas en los tiempos antiguos se ha visto que desarrollaban y han relacionado que era por esta contaminación. El monóxido de carbono también es un gas que no tiene olor, es insípido y que puede producir intoxicación, porque convierte a la hemoglobina en carboxihemoglobina, y esta carboxihemoglobina no puede transportar el oxígeno.
Entonces, estos pacientes están hipóxicos, ¿no? Y al final, si se detiene a tiempo, pueden tener secuelas neurológicas, o si no, les puede llevar a la muerte, ¿no? En una intoxicación aguda, el paciente va a presentar un color rojo cereza de la piel y los cambios van a ser por una hipoxia sistémica. En el aire interno, también la combustión del humo de la madera produce infecciones pulmonares y se ha visto que tienen carcinógenos, ¿no? El radón, que es otro material que se utiliza en las plantas nucleares, produce cáncer de pulmón. El formaldehído también es un carcinógeno. Este es más conocido como el formol, que se utiliza, ¿no?, en el laboratorio para fijar las muestras. Nosotros en patología tenemos alto riesgo con este formaldehído de desarrollar cáncer en la laringe o en cáncer de pulmón, ¿no? Por eso que siempre el patólogo tiene que trabajar con ambientes bien ventilados, ¿no?, para que el gas, una vez que se libere, se elimine. Otros metales contaminantes, los más importantes son el plomo, que se pueden inhalar a través del aire y agua contaminados. Se encuentra en las pinturas caseras, ¿no? Algunas casas usaban pintura en base a plomo, ¿no? Pero ahora actualmente esto ya han sustituido, ¿no? Ya son pinturas incluso lavables. Pero hay todavía algunas casas antiguas que pueden haber sido pintadas, ¿no?, con estas pinturas con plomo. Las pilas también tienen plomo, pinturas en aerosol y la gasolina. La intoxicación en los niños se produce con 10 microgramos por decilitro, lo cual va a producir problemas de conducta, baja capacidad intelectual. Todo esto se desarrolla mientras están estudiando, ¿no? Entonces no rinden bien en el colegio y tienen problemas de concentración y de aprendizaje. Entonces se puede, previamente descartando todo, averiguar, ¿no?, si hay algún grado de intoxicación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Detectando la concentración elevada de plomo mediante la protoporfirina libre, ¿no? Entonces, esto va a estar elevado y ya se puede detectar plomo. Entonces, el plomo va a producir todos estos daños, ¿no?, en el ser humano. A nivel de la sangre va a producir anemia. Si nosotros tenemos un extendido en la sangre, vamos a ver las células basofílicas, son como gránulos que aparecen en los eritrocitos, como un punteado. También tienen los eritroblastos en anillo, ¿no?, que se puede ver, los sideroblastos en anillo, que son característicos de la intoxicación por plomo. En los adultos produce desmielinización, ¿no? En los riñones produce una enfermedad crónica tubulointersticial, dolor abdominal. En el adulto puede producir dolor de cabeza, falta de memoria, ¿no?, pérdida de la memoria. En los niños, encefalopatías, deterioro mental, ¿no?, si es una intoxicación muy severa. En la gingiva o en las encías hay una marca, ¿no?, un delineamiento a nivel de las encías de un color azulado. Y lo más importante, especialmente en los niños, es que el plomo se va a depositar a nivel de las epífisis de los huesos, que se puede ver por radiología, y esto va a producir que, como el niño está en fase de crecimiento, no le va a permitir su desarrollo, ¿no?, osteoesquelético normal. Otros metales contaminantes son el mercurio, que produce temblor, gingivitis, conducta normal. Las fuentes son pescados contaminados, amalgamas dentarias, ¿no? Antes se utilizaba mucho amalgama
de mercurio, en los 70 o 60. Ahora ya se utiliza de porcelana, ¿no? Que ni se ve. Por ejemplo, en la enfermedad de Minamata, por la contaminación de mercurio, de una planta que producía mercurio se ha vaciado, ¿no? en una fuente de agua, y a los que han consumido se ha producido parálisis cerebral, sordera, ceguera, retraso mental y defectos graves dentro del sistema nervioso central, ¿no? En el útero, en las madres que estaban embarazadas. El arsénico también se encuentra en el agua, en el suelo, en los conservantes de madera, en los herbicidas y otros productos agrícolas que se utilizan, ¿no? Para mejorar la calidad, ¿no? De los alimentos que consumimos. Pero se encuentran, ¿no? En esos herbicidas. Entonces hay que tener mucho cuidado de lavar, de pelar las verduras, ¿no? Lo que se pueda pelar, ¿no? Para evitar ingerir eso en la cáscara, ¿no? Produce trastornos graves del sistema digestivo, cardiovascular y del sistema nervioso central. Su exposición crónica produce cambios cutáneos que van a causar hiperpigmentación e hiperkeratosis a nivel de las palmas, a nivel de las manos. El cadmio también es un contaminante de la minería y también se encuentra en las pilas. Si uno se contamina, puede producir una enfermedad pulmonar obstructiva por necrosis de los macrófagos y daño renal. Y como ya sabemos que la fibrosis al final lleva a cambios metaplásticos que puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, esta es una intoxicación por arsénico con hiperkeratosis. Estas manchas, ¿no? A nivel de las palmas de la mano, hiperkeratosis, unas placas engrosadas, ¿no? La exposición industrial y agrícola, ¿no? También se ha visto en los que trabajan en el campo, que están en contacto con estos disolventes orgánicos como el cloroformo, tetracloruro de carbono, desengrasantes, disolventes de pintura, tienen un riesgo aumentado de producir leucemia, ¿no? Los hidrocarburos policíclicos por la combustión de combustibles fósiles, fundiciones de acero, tienen más probabilidad de desarrollar el cáncer de pulmón y vejiga. Los organoclorados, los pesticidas, el DDT, que en Estados Unidos ya ha sido prohibido, ¿no? De usar en los campos. Los bifenilos policlorados, el PPC, se ha visto que desarrollan una actividad antiestrogénica o antiandrogénica, ¿no? En los que están expuestos continuamente a este factor de riesgo. Las neumoconiosis, especialmente en los pacientes que trabajan, ¿no? en minería, la inhalación constante de polvo de carbón, sílice, asbesto y berilio que se deposita en los pulmones y produce un proceso inflamatorio crónico que al final lleva una fibrosis y que eso produce una fibrosis pulmonar, ¿no? Que disminuye la capacidad ventilatoria. El cloruro de vinilo está asociado al angiosarcoma de hígado. Los talatos que se encuentran en el plástico, es por eso que aconsejan, ¿no? No almacenar los productos en plástico, porque elimina, ¿no? Sustancias que pueden producir en los varones anomalías testiculares. Entonces, esos son los tóxicos, los agentes tóxicos, químicos y físicos más frecuentes, ¿no? Ya hay un montón, hay una lista larga, ¿no? Desde medicamentos incluso que son tóxicos, ¿no? Pero dentro de eso están los más frecuentes. Y a nivel mundial estos son los que son más frecuentes, ¿no? Más frecuentes incluso que estos otros, porque esto depende también de dónde trabaja la persona, ¿no? El tabaco
Se ha visto que el 90% está asociado a cáncer de pulmón. En Estados Unidos hay 400,000 muertes por año asociadas a esto, ¿no? El tabaco contiene entre 2,000 y 4,000 sustancias en su composición. Más de 60 son carcinógenos, o sea que producen cáncer. El tabaco es un irritante de la mucosa bronquial y traqueobronquial. Va a producir bronquitis. O sea, van a desencadenar un proceso inflamatorio que al principio va a ser agudo, luego se va a hacer crónico si el paciente sigue fumando. Hay una migración leucocitaria, producción de elastasa. Esta enzima es la que destruye los tabiques alveolares y se forman grandes espacios que se denomina enfisema, donde se rompen, ¿no? Los tabiques son espacios aéreos que no cumplen ninguna función ventilatoria. Entonces estos pacientitos van con el tiempo desarrollando o disminuyendo su capacidad ventilatoria. Al final incluso pueden hacer enfisemas a nivel de la pleura, que se llaman las bullas pleurales, ¿no? Que son cavidades llenas de aire en la pleura. Y que eso si se rompe, puede liberarse en la cavidad pleural y producir un tórax de compresión, ¿no? Que si no se resuelve, si no se saca el aire, el paciente puede fallecer porque ese aire dentro de la cavidad pleural va a comprimir el pulmón, ¿no? También se ha visto que el tabaquismo contribuye al desarrollo de cáncer en cavidad oral, en esófago, en páncreas y en vejiga. Se ha visto estudios que está ligado a la arteriosclerosis, ¿no? y lo cual va a producir infarto de miocardio. Incrementa el aborto espontáneo y el nacimiento pretérmino de mujeres que son tabaquistas. Entonces el tabaco está asociado al cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe. Esto es bien frecuente en otros países donde la gente fuma mucho, ¿no? Se acaban una cajetilla en un día. Son bien frecuentes estos cánceres a nivel de la laringe, donde les tienen que extraer, ¿no? Por sacar el cáncer, toda la laringe hasta el primer anillo traqueal y les colocan un aparato fonador, ¿no? Hacen una apertura a nivel del cuello para que por ahí puedan hablar. También produce cáncer de esófago, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema, infarto de miocardio, úlcera péptica, cáncer de páncreas, arteriosclerosis sistémica y cáncer de vejiga. La inhalación pasiva también del humo aumenta el riesgo, ¿no? de que la persona que está inhalando, de otra persona que esté fumando, aumenta su riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Si es continuo, si todo el tiempo están, ¿no?, al lado del fumador, es 1.3 veces más que en los que no están expuestos a ese riesgo. Entonces, este es el enfisema. El enfisema, por esa enzima que se ha liberado, va destruyendo los tabiques alveolares. Este es un pulmón con los bronquios principales. Y estos son los alveolos que son normales, con un tabique alveolar bien delgadito. Y como estos pacientes fuman, van destruyendo estos tabiques y se forman estas grandes cavidades que no tienen ninguna función como estos alveolos, ¿no? Lo único que hacen es acumular aire y no salen, ¿no? O sea, son espacios vacíos que deterioran la función ventilatoria, ¿no?, en un paciente fumador. Ahora vamos a ver los efectos del alcohol. El 50% de los adultos del mundo beben alcohol.
del 5 al 10% son alcohólicos crónicos. 80 miligramos por decilitro en sangre se determina, ¿no?, como conducir ebrio en Estados Unidos. En la sangre, el alcohol se transforma en acetalaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa, la catalasa y el sistema, ¿no? Entonces, el alcoholismo se divide en agudo y en crónico. El agudo se produce por efectos con el sistema nervioso central, cambios hepáticos y gástricos. El alcoholismo crónico ya afecta a todos los órganos y tejidos y afecta principalmente al hígado porque es ahí donde se metaboliza el alcohol. Si es un alcohólico crónico, va a desarrollar al principio esteatosis hepática, que significa cambio graso en el hígado. Quiere decir que el hígado se va a volver amarillento y va a aumentar de tamaño. Si ese alcohólico sigue consumiendo, al final el hígado ya no va a dar más y se va a volver cirrótico, se va a fibrosar. Aquí ya va a disminuir de tamaño y va a ser muy duro, ¿no? Con una capacidad funcional muy disminuida y lleno de fibrosis. También se puede observar la hepatitis alcohólica en estos pacientes, ¿no? Un proceso inflamatorio asociado a esta fibrosis. O también puede ser por infecciones virales, ¿no?, como la hepatitis A, la hepatitis B. En el tubo digestivo va a producir gastritis, úlceras y varices esofágicas. Estas varices se forman por el daño que hay en el hígado. El sistema porta no puede hacer circular la sangre, entonces hay un reflujo a través de las venas esofágicas y es ahí donde se producen las varices, se dilatan, incluso se pueden romper, ¿no? Y el paciente va a vomitar sangre, ¿no? Las neuropatías periféricas y el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una pérdida de memoria que tienen, ¿no?, los alcohólicos crónicos, memoria a corto plazo y a largo plazo. Cardiopatías coronarias, pancreatitis. Este es un factor de muerte, ¿no?, en los alcohólicos crónicos. Incluso no debutan con síntomas de hígado o sobrepasan, ¿no?, esos síntomas y directamente aparece una pancreatitis crónica que ya es fatal, ¿no? Su pronóstico es muy pobre y pueden llevarle rápidamente a la muerte. El síndrome alcohólico fetal, una mujer que ha consumido alcohol durante su embarazo continuamente, ¿no?, puede producir microcefalia, retraso del crecimiento en su bebé, ¿no?, anomalías faciales, reducción de funciones mentales. También se ha visto que el alcohol está asociado a un aumento en la incidencia de cáncer de cavidad oral, de esófago, de hígado y de mama, ¿no? Se ha visto en varios estudios. Pero este es también el que es un poco frecuente, ¿no? Malnutrición y deficiencia de vitamina B, ¿no? Estos pacientitos, como el alcohol es rico en calorías, se engaña al cuerpo y ellos pierden el apetito, no sienten la necesidad de ingerir alimentos y entran, ¿no?, en la malnutrición y deficiencias de vitaminas. Esta es una hepatitis alcohólica aguda, una esteatosis hepática, ¿no?, donde el hígado va a estar amarillo. Normalmente el color del hígado es como el que compramos, ¿no?, en el mercado, es color pardo rojizo. Entonces este se vuelve amarillo, crece, y si le hacemos un estudio va a estar reemplazado por células grasas, todo el tejido hepático. No va a haber muchas células hepáticas que puedan desarrollar su función normal. Si el alcohólico se continúa, entonces su hígado se va a reducir de tamaño a la mitad y va a presentar nodulaciones
en la macroscopía y la consistencia va a estar bien dura. Si hacemos un estudio de este hígado cirrótico, vamos a ver con esta coloración de Mason que nos tiñe de azul la fibrosis. Todo lo que está con azul es fibrótico. Este hígado está totalmente fibrosado y esto que vemos rosado son las pocas células hepáticas viables que hay en el hígado, ¿no? Lo que está azul es fibrosis. Vamos a revisar un poco de las lesiones por fármacos terapéuticos. El tratamiento hormonal sustitutivo con la administración de estrógeno y progesterona en pacientes menopáusicas. Se ha visto que está asociado a un incremento del riesgo de cáncer de mama de 5 a 8 años de consumo continuo. Es un protector de la aterosclerosis y enfermedad coronaria en mujeres menores de 60 años. También se ha visto que está asociado a un incremento del riesgo de tromboembolia. Por eso en las pacientes menopáusicas tienen que tener un control estricto, ¿no? de las dosis que le están administrando, porque tiene este factor de riesgo, ¿no? Los anticonceptivos orales contienen estradiol sintético y un progestágeno. Está asociado igual a un incremento de tromboembolia, enfermedad cardiovascular, reducen la incidencia del cáncer endometrial y de ovario, pero se ha visto que hay una leve incidencia de cáncer de mama tras los 5 años de uso continuo. Y se ha visto también que está asociado al adenoma hepático. Estas pacientitas presentan nódulos en el hígado que en una ecografía salen, ¿no? Y piensan que es cáncer, pero haciendo un estudio de la biopsia vemos que es una proliferación solamente de las células hepáticas en nódulos y que no tienen comportamiento maligno, ¿no? Es un adenoma, pero está muy asociado a la ingesta de anticonceptivos orales durante mucho tiempo, ¿no? Más de 5 años. Los esteroides anabolizantes, que son versiones sintéticas de la testosterona, se ha visto que está asociado con detención del crecimiento, acné, ginecomastia, atrofia testicular, vello facial, cambios menstruales en las mujeres, ¿no? Son los pacientitos que toman, los que hacen ejercicio, ¿no? Los físico-culturistas. Tienen efectos secundarios también, ¿no? Cuando toman esos esteroides. El paracetamol y la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se ha visto que también pueden producir daño, pero con sobredosis, ¿no? Más de 4 gramos al día o incluso más. Pueden producir una insuficiencia hepática, un daño renal, gastritis erosiva aguda, hemorragias petequiales en la piel y una nefritis tubulointersticial. Dentro de las lesiones por sustancias no terapéuticas tenemos las drogas, ¿no? La cocaína, el crack. La cocaína, que ya sabemos que se extrae de la hoja de coca, se prepara como hidrocloruro de cocaína. Luego el crack se cristaliza del alcaloide, ¿no? de la hoja de coca. Y el crack es lo que, luego de que hacen la cocaína, es lo que raspan, ¿no? de la olla. Y eso es el crack, ¿no? Es la basura que queda después de haber sintetizado la cocaína. Esto tiene efectos cardiovasculares asociados a arritmias mortales cuando hay una sobredosis, ¿no? O es un consumidor crónico. En el sistema nervioso central va a producir una hiperpirexia. Si la mujer está gestando y consume crack, va a producir hipoxia fetal y aborto espontáneo. En los consumidores crónicos de cocaína y crack se producen perforaciones del tabique nasal, miocardiopatías dilatadas, disfunción pulmonar, ¿no?
difusión va a estar disminuida. Entonces estos agentes lo que hacen es bloquear, ¿no?, los receptores para que se liberen, ¿no?, esté más tiempo la acetilcolina o la dopamina, lo cual va a producir la euforia, la paranoia, la hipertermia. También tienen otros efectos donde van a estimular, ¿no?, a los receptores para que actúen más tiempo, estos como la norepinefrina, ¿no?, la cocaína. Entonces actúa como un receptor que va a recibir, y esto va a aumentar que estas sustancias, la adrenalina, noradrenalina, dopamina, estén más tiempo en la terminación nerviosa, ¿no? Todo eso hace que se produzcan todos los síntomas y también van a producir todos los efectos secundarios con una sobredosis, ¿no? Los daños en los que produce la adicción a la cocaína son las perforaciones del tabique, ¿no? Tanto inhalar, pueden perforar el tabique, incluso en el paladar, o producir hematomas intracerebrales. En el cerebro va a producir confusión, excitación psicomotriz, delirio, paranoia, convulsiones, hasta derrames cerebral, ¿no?, con una sobredosis. En las vías respiratorias, lesiones en boca y garganta, en los pulmones, infecciones y neumonías, en el corazón, hipertensión, arritmia, que puede llevar incluso al infarto y a la muerte, ¿no? En el hígado, hepatitis, ¿no? Algunas drogas comparten jeringuillas, y puede ser un paciente que tenga hepatitis tipo B o C, entonces ahí se contagian, ¿no? La heroína es un opiáceo adictivo relacionado con la morfina. Este se administra intravenosamente o subcutáneo. Los efectos son muertes súbitas, tienen esa sensación, ¿no? Depresión respiratoria, muerte súbita, arritmias, paro cardíaco y el edema pulmonar. También se ha visto en los que consumen heroína que desarrollan absceso pulmonar, que son granulomas de cuerpo extraño por talco. O sea, esta droga no la consumen, no la producen adecuadamente. Incluso se han visto, ¿no?, esos productos que ingresan cuando los adictos inyectan, y si llega al pulmón, entonces el pulmón va a empezar a formar granulomas, ¿no?, que es algo extraño que está ingresando. La endocarditis, proshepatitis vírica, esto es por ¿no?, porque comparten jeringuillas. Ulceraciones y celulitis en la piel, abscesos, esto es porque se inyectan constantemente, ¿no? Amiloidosis, glomerulonefritis focal renal. Su tratamiento es con metadona, ¿no? Entonces, esta droga es la más difícil de que el paciente pueda superar, ¿no? Es la más adictiva, incluso más que la cocaína. Su tratamiento tiene que ser con metadona, incluso en instituciones, ¿no?, donde el paciente no puede inyectarse nuevamente. Las anfetaminas, tenemos una metanfetamina que va a liberar dopamina en el cerebro y produce esa sensación, ¿no?, de euforia, caída en picada, paranoia y alucinaciones. El DMA, que es el éxtasis por vía oral, que produce un aumento de la liberación de serotonina, que va a producir euforia, alucinaciones. Disminuye el número de terminaciones serotonérgicas, ¿no? Entonces, estos pacientes, como disminuye estos receptores, entonces va a necesitar cada vez más cantidad de dosis, ¿no?, con menos tiempo de duración. Por eso es que es muy adictivo. La marihuana, ya sabemos que hace de las hojas del cannabis, distorsiona la percepción sensitiva, deteriora la coordinación motora, desaparecen en 4 o 5 horas
Su uso crónico va a producir laringitis, bronquitis, asma y contiene también un gran número de carcinógenos. Entonces, tampoco es de consumir marihuana, ¿no? Para todo. Ahora estamos usando mucho en el tratamiento del dolor. Pero a la larga ese paciente va a desarrollar, ¿no?, otro tipo de cáncer si tiene ese dolor, ya sea por algo tumoral, ¿no? Si es un uso muy crónico, puede desarrollar otro tipo de cáncer porque contiene una gran cantidad de carcinoma. Un poco de los daños por agentes físicos. Los traumatismos mecánicos dependen mucho del tipo de lesión, del objeto que colisiona, la cantidad de energía, los tejidos y órganos que soportan ese impacto. Se denomina abrasión a una herida por rozamiento o por fricción, donde no hay ruptura de la piel. Entonces va a ser una zona eritematosa. La contusión es una lesión por objeto romo. La laceración es un desgarro o estiramiento con ruptura del tejido por un objeto romo. Herida incisa ya es por un instrumento agudo, ¿no?, penetrante o perforante. Las causas pueden ser accidentes en vehículos, ¿no? Es la principal causa de todos estos signos que aparecen, ¿no?, en los pacientitos luego de un accidente. Entonces, estos hallazgos generalmente reportan los que hacen las autopsias, ¿no? Una autopsia tiene que definir, ¿no?, qué es, o para un reporte del médico forense, ¿no?, qué elaboración, tiene que saber esto para ir describiendo en su historia clínica qué es lo que está observando él, ¿no? Entonces aquí tenemos una abrasión donde hay como un raspado, ¿no?, lo que llamamos, pero no hay perforación de la piel. La laceración ya es por una pérdida de continuidad de la piel con una herida, ¿no?, que incluso puede ver en subcutáneo. La contusión también es una lesión por un objeto romo que se manifiesta por estas equimosis, ¿no?, dispersas de diferente tamaño, pero sin solución de continuidad. Las lesiones térmicas corresponden al 80%, se deben a quemaduras por fuego y escaldaduras en los niños. En la clínica depende mucho el pronóstico de la profundidad de la quemadura, del porcentaje de la superficie corporal quemada y si tienen lesiones internas, ¿no?, dentro de la vía respiratoria, y también depende mucho de la eficacia del tratamiento. Las quemaduras se dividen en superficiales, que serían las de primer grado, que afectan solo la epidermis, de grosor parcial las de segundo grado, que afectan a la dermis, las de tercer grado de grosor completo, ya que afectan el tejido subcutáneo o incluso muscular. Las quemaduras, si son muy extensas o de tercer grado, pueden producir un shock hipovolémico, que quiere decir que hay un desplazamiento de líquidos compartimentales hacia los espacios intersticiales. Entonces es una quemadura de primer grado, ¿no?, que se afecta solo la epidermis. De segundo grado ya afecta más la dermis con ampollas, y la de tercer grado ya afecta el subcutáneo, incluso la capa muscular, y el paciente ya viene con síntomas, ¿no?, de que no le duele, estando ahí uno viendo ya el subcutáneo, incluso músculo, con áreas negruzcas, ¿no? Entonces el tratamiento o el pronóstico va a depender del tipo de quemadura. Si es una quemadura de primer grado, va a tener mejor pronóstico, ¿no? Si es una de tercer grado, y dependiendo de la zona también, ¿no?, si está próxima a la cara, entonces tiene un pobre pronóstico. Puede afectar el ojo, las vías respiratorias, ¿no? Las quemaduras o lesiones térmicas, su principal
efectos secundarios son los procesos sépticos que se producen por la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, hongos. Estas son en quemaduras que no han sido bien tratadas, ni bien se ha producido la lesión. Generalmente estos pacientitos, una vez que se queman, los llevan al quirófano y les hacen un cepillado con agua y jabón, tratando de eliminar todo, cualquier resto de material extraño y de piel. Luego de hacer ese lavado, lo peinan y le colocan, ¿no?, una solución para que pueda